Hola José, Isabela. ¿a ti te gusta la cumbia? La cumbia, coño. Sí. No tanto así como bailarla porque no aprendí nunca ya, pero es una música muy arrecha. Sí, claro que me gusta. La salsa sí le meto. Me costó como unos 4 años aprenderla porque en mi casa no la bailaban, pero si tú vives en Caracas tienes que en algún punto aprenderla. Quería preguntarte cómo fue ese proceso creativo en hacer el poema arepa. Es que, a ver, el hecho de que ustedes me pidieran un encargo en relación al silicón, es una materia sintética, ¿no? Ustedes lo hicieron también porque de algún modo vieron en mi escritura algunas salidas por ahí de trabajo con la materialidad sintética, ¿no? Me puso un poco a indagar fuera de mí, a buscar en internet, a leer cosas de química, y disparó como un proceso mucho más externo al encierro de mi mente, ¿no? Un proceso como de ir hacia afuera a buscar algo. Y claro, ya cuando empiezo a trabajar con arepa, empiezo a trabajar en la clave más bien del segundo libro, que no es solo una preocupación sobre lo material, sino una preocupación por lo material en la medida en que es histórico, que es un trabajo abocado a eso, al referente, ¿no? A lo más contingente, a lo más inmanente, a lo histórico, pero no lo histórico en el sentido de la gran historia escrita por unos cuantos tipos metidos en unas academias. No es ese discurso de la historia, sino es la historia como la experiencia permanente de lo material que está asociada inevitablemente a la necesidad, y la necesidad pues está ligada a la muerte, a la vida, al hambre, a las cosas más inmediatas como no tener un techo, sí tener un techo, o tener un techo en un determinado lugar o en otro lugar. ¿Crees que esos elementos en tu poesía tengan que ver con que estudiaste ingeniería, por ejemplo? No creo. Estudiar ingeniería puede servir para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas para ganar mucho dinero, ¿no? Pero estudiar ingeniería también puede servir para entender un poco el ecosistema material en el que estamos viviendo. Es poder hacer una arqueología de lo que nos rodea que no puedes hacer solo con filosofía o con literatura. ¿Cómo es el contraste entre Caracas y Maracaibo, visto desde tus ojos? Es una ciudad muy distinta a Caracas en cierta forma, mucho más cercana al resto del país, por esa experiencia del espacio y de la desolación y del calor además, ¿no? Caracas es una ciudad bien coño madre. Sí. Yo, en el interior, la gente que yo recuerdo en la calle es gente que está huyendo de un lugar a otro o que está enfrente de una licorería bebiendo. Caracas es la ciudad donde todo el mundo quiere vivir. José, tu poesía tiene mucho ritmo que muchas veces se da por una especie de numeración y a veces parece como una letanía. Yo siempre he estado obsesionado con el rosario, y yo soy muy poco religioso, la verdad. Y esa experiencia corporal, profana de lo católico, que es fundamental, que le corre por las venas de este país, entre otras cosas, ¿no? Que le corren por las venas, otros líquidos, me parecía fundamental y abordarlas desde ese punto de vista, profano. Por eso quizás un poco esa obsesión con lo letánico, ¿no? Pero bueno, yo estoy obsesionado con el ritmo en general. La letanía es solo una manifestación de eso, ¿no? Para mí la poesía es, en primer término, ritmo, y en segundo término, imagen, metáfora. Y las dos cosas tienen que ir juntas. Oriel de Angelo pregunta, ¿te has confesado melómano? ¿Crees que la música ha influenciado más tu poesía que la literatura misma? Bueno, la música y la poesía están ahí como en tabla, pues. En gran medida porque la poesía más contemporánea la están escribiendo las personas que me rodean. En cambio la música quizás circula con más rapidez, ¿no? La poesía por otro lado está muy tocada por una tradición muy cerrada en sí misma, de una experiencia de lo inmediato muy distinta, no tocada por referentes. Entonces tienes que acudir a ciertos nombres muy concretos de tradición anglosajona, algunas cosas de tradición latinoamericana, ¿no? Alguien como Vallejo, por ejemplo, está muy vinculado a lo inmediato, pero claro, es lo inmediato de principios del siglo XX, que es muy importante, pero yo necesito también referentes que sean más cercanos a mí. Entonces, bueno, por eso quizás el rock argentino, el rock argentino desde los 60, porque me ofrecen esa experiencia como de la vida urbana, más inmediata. O sea, a veces me dice más una canción de Joy Division que un poema de Juan Sánchez Peláez, en ciertas circunstancias. Y Hola Mares pregunta, ¿cuál es la disertación más importante a la que has llegado mientras haces la cola para pagar el papel higiénico?
que no hago la cola del papel higiénico. O sea, no, yo no hago cola para comprar papel higiénico. Deberíamos torturarnos un poco más, salir un poco del confort en el que estamos y bueno, si no hay papel higiénico nos lavamos el culo con agua y ya, lo que haya, ¿no? Creo que hay que adaptarse un poco más a la rudeza de las circunstancias y no vivir encerrado en una serie de comodidades. O sea, bueno, yo haría la cola de la harina pan, pero no del papel toalé, aunque siempre me limpié el culo con papel toalé, pero ya no, entonces no. Pregunta Camila Ríos Armas. Tu poesía tiene una estructura muy particular y marcada. ¿Planificas tus poemas? ¿Cómo lo haces? El texto tiene que pasar por un proceso artesanal, maniático, obsesivo, de mucho trabajo, ¿no? Yo suelo grabar archivos que dejan un registro de todo eso. Entonces, hay textos que tienen 30 archivos, ¿no? 30 versiones que yo digo, bueno, grabo lo que estaba y hago una nueva versión en la que empiezo a trabajar, un nuevo archivo en el que empiezo a trabajar. Yo trabajo en computadoras porque si no, no podría hacerlo. Poesía se tiene que escribir en computadoras, ¿no? Si las computadoras desaparecen, bueno, tendré que ingeniármelas en un nuevo mundo que no haya computadoras. Me da curiosidad cuando yo te he visto leer en público que lees en tu celular y no lees en papel. Me da curiosidad porque, bueno, la gente sigue muy apegada al papel. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Lees así por qué? Yo creo que los medios alteran la experiencia de las cosas. El asunto de las pantallas es fundamental para mi trabajo. La pantalla se ha convertido prácticamente en el lugar donde más tiempo pasamos. Evidentemente es un espacio tóxico, es un espacio además que obedece una lógica de mercado y una lógica de capital, pero es inevitable estar en ese espacio. Y la única posibilidad de hacerle resistencia a todo lo tóxico es dándose un baño en eso, no rechazándolo y volviendo al papel, volviendo a los libros impresos, volviendo al campo, no creo que esa sea la manera de replantear una relación con esas cosas. PBDC, poema de ciencia ficción en prosa hecho a base de Wikipedia. No hablaré del silicón, sino de uno de sus primos, de un almacén en la rifa de un número de calle, de la importadora conocida como Plásticos La Polla Sociedad de Responsabilidad Anónima, de la fiesta familiar de patio, la terracota, el tequeño, la piñata, los juguetes baratos, recuerdos idílicos del plástico, en mi mente de basurero de cuadra de esquina. La fiesta, sí, la tradición implantada desde la infancia de comer perros, beber frescolita y mojar las salchichas tipo cóctel en la salsa rosada. Para empezar, esa es la metáfora del mundo, de la condición humana aquí, pues la producción en serie de un mundo de plástico. La utopía realizada de lo inerte y de lo estable que prolifera como guadaña sonriente de los amobladores de esta gran sala de estar con asesinos, perros calientes y niños corriendo por todos los patios de las fiestas donde siempre se tumba y reparte la piñata. Ahora bien, el envoltorio de la Boloña y de la parte sustancial de toda bala fría en cuestión es el cloruro de polivinilideno, que ni yo puedo pronunciar, mejor conocido como PBDC, el guante de la carne licuada y homogénea de las salchichas, es decir, petróleo mezclado con sal hecho fina película transparente. Por suerte, este mundo está lleno de alquimistas con trabajo bien pagado que hacen lo suyo y nos enseñan que comer tripas de plástico es mejor que comer tripas de verdad. La fiesta, la comedera de perros, primas y primos en torno a la salchicha, en eso estábamos. Es decir, la fiesta en torno al culto central de la salchicha y los guantes de la salchicha. El cloruro de polivinilideno. La salchicha es la verdadera prima del silicón, junto con el PVDC que la envuelve con gracia, mejor conocida como unicapa retrotáctil transparente. El PVDC es un conocido partido político polisexuado, polimero, que surge de mezclar el petróleo con sal en abundancia a ciertas temperaturas patentadas y específicas según la normativa de calidad del uso y la conveniencia. El PVDC es sin duda el material plástico que ofrece, con una sola capa extra fina, la mayor barrera de protección contra el mundo. Con las tripas hechas de PVDC se tiene entre manos las propiedades excepcionales de una barrera potente contra la pérdida de la humedad.
la penetración del oxígeno, la decoloración del tinte por la luz ultravioleta y los perjuicios causados por los parásitos alienígenas de la televisión. Las tripas de cloruro de polivinildeno son una recha alternativa político-digestiva según las usanzas actuales en boga, bastante generalizadas. Otro significado del PVDC es el de parto vaginal luego de una cesárea. Todas son vainas arrechas, metáforas del mundo bien armadas, pues. Así están las cosas con la salchicha y su envoltorio. Ash, Ian Holm, el androide de Alien y Science Officer de la tripulación del Nostromo, lo sabe bien. Es decir, él sí que sabe de tripas de plástico, pero no sabemos nosotros también bastante de tripas de plástico. Y es que hay que tener tripas de plástico para intentar matar a una mujer metiendo a la fuerza una revista pornográfica enrollada en su garganta. Finalmente, no puede perderse de vista que las tripas de plástico son tremenda materia prima, pero que solo se descubren cuando uno ha hecho verdaderamente una genealogía sincera de todas las balas frías y de tanta comedera de perros.